Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos la última parte de 3 partes del Kia Service Training, donde podemos ver toda la información de cómo solucionar los problemas técnicos y configuración de todos los vehículos de la marca Kia. Así que ven, acompáñame a verlo. Bien, ya tenemos todos los componentes que incluyen este servicio de entrenamiento. La tercera parte, como les dije, le estaba hablando del 4W Drive, el ABS, los actuadores, todo lo que es el sistema de aire acondicionado, el CVVT, el AMS, toda la parte eléctrica, todo lo que es el servicio, inyección, todo lo que es el SRS y el airbag, entre otros sistemas, lo van a tener allí para que ustedes lo usen. Recuerden que el Kia Service Training consta de 3 partes. Esta es la tercera. Si no has visto la primera parte, te la vamos a recomendar aquí en este video para que empieces a ver toda la información técnica que recomienda la gente de Kia. Recuerda que esta información es completamente gratuita y la puedes descargar desde la página soloparamecánicos.com, la sección subtutoriales, sección Kia Service Entrenamiento. ¿Ok? También la segunda parte te la estamos recomendando aquí en este enlace que te vamos a presentar a continuación, donde vas a ver también todo el contenido que está recomendando la gente de Kia. Si no has visto el video, te lo recomendamos aquí en este enlace. Vamos entonces a continuar vamos a abrir la pantalla del 4WST, vamos a darle clic a Start, a ver qué es lo que nos trae. Fíjate todo lo que nos dice. Vamos a quitar la intro como el mensaje de bienvenida. Fíjate todo lo que es fundamentos de la Kia Motor, del 4WD y el 2WD. Te lo está explicando paso a paso, una información en inglés, pero que ya obviamente, como ustedes sabrán, ya nos hemos acostumbrado a trabajar con mucho contenido en inglés. ¿Ok? Teorías básicas. La Sorento, como es el sistema 4WD, fíjense todas las especificaciones que nos indican. También tenemos todo lo que es el EST, donde está ubicado. Inclusive tiene una sección donde dice video, donde puedes visualizar el video completo. Vamos a decir que permitir contenido bloqueado para poder ver el video. Ok, vamos a ver el video, clic de película. Y aquí vamos a estar viendo todo lo que es la parte de la Sorento. Allí está cargando el video, todo lo que es la sección de entrenamiento. Vamos a adelantar un poco. Todo lo que las especificaciones del 4WD, el transfer, entre otros. Fíjate cómo ellos los explican de un proceso bastante completo, para que inclusive te muestra la señal del osciloscopio. Así que es un proceso, es un video un poquito largo, pero la idea es que tú lo puedas realizar, puedas entrenarte, ya que toda esta información es completamente gratuita y adicional es un contenido que es para que tú aprendas y sigas dominando toda esta información. Le vamos a dar aquí a cerrar la pantalla para continuar con el programa de Kia. Fíjate que también nos da la información del transfer, todas las diferentes secciones, como es el desarmado de la pieza, y el ensamblado también lo tenemos acá a mano derecha. ¿Ok? Esto es muy fácil, muy sencillo utilizar esta información técnica que va a ser muy importante, no solamente del 4WD, sino de todo lo que ya le indiqué en la pantalla anterior. ¿Ok? Así que está bastante completo todo lo que es la información teórica del 4WD y de todos los sistemas que trae este auto. ¿Ok? Fíjate que también tenemos vamos a buscar la sección de comunicación, vamos a abrir el archivo. Todo lo que es de Kia Motor nos muestra el mensaje. Vamos a quitar el sistema o la introducción, y fíjate cómo es el sistema de comunicación, cómo funciona. Aquí tenemos cada una de las diferentes partes, la comunicación por inalámbrica,
con la computadora, cada uno de los métodos de comunicación, ¿verdad? Tenemos una sección que dice data, sistema de comunicación, subcomunicación y todo lo que es la LAN, ¿ok? Así es que funciona todo el sistema de comunicación dentro del sistema Kia con la computadora del auto. Así que esto es información muy relevante que la puedes conseguir y completamente gratis en nuestra página soloparamecánicos.com, la sección tutoriales, parte Kia Service Training. Aquí, como les dije, tiene 3 partes. Esta es la última parte, la puedes descargar allí en ese enlace. Te vamos a dejar el enlace de descarga en la descripción del video. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.